Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelly Cuadros y soy muy agradecida de poder compartir estos espacios de conversación con ustedes. Ahora más que nunca, cuando nuestro país está atravesando una crisis total de valores, creemos fundamental tocar esos temas aquí. Y uno de ellos es la legalización y el uso recreativo de la marihuana. Para ello hemos invitado a importantes personalidades como Francesca Brivio. Ella es presidenta de la ONG Cannabis Gotas de Esperanza y miembro además de la Red Latinoamericana de Personas en Uso de Drogas. También tenemos al doctor Julio Díaz Aparicio, quien es psicólogo y además especialista y fundador de la Asociación Cristiana Refugio Sion, quien trata a personas y jóvenes en adicciones a la marihuana, y un importante testimonio de Duilio Vázquez, quien nos va a compartir de voz propia cómo ha sido su experiencia en esta travesía del consumo de la marihuana. En los últimos años, el consumo de marihuana se ha estabilizado en todo el mundo. Siendo más específicos, ocurre más en los jóvenes. La diversificación de su oferta y acceso a esta droga es cada día mayor. Pero ¿realmente el mundo sabe de las consecuencias que trae el consumo de marihuana en el ser humano? Se dice que es la sustancia ilegal más consumida en todo el mundo. Según estudios realizados en nuestro país, la cataloga como la sustancia más consumida por los peruanos. Y es que sin ir muy lejos, en Internet es muy fácil encontrar cientos de páginas en las que se comercializa distintas variedades que no son tradicionales y que tienen un efecto más potente que la hierba tradicional o natural. Esto genera que su consumo siga creciendo de una manera problemática y demanda tratamiento inmediato a los usuarios. Pese a que es la sustancia ilegal más consumida, las investigaciones siguen estando enfocadas más en las sustancias cocaínicas. Por esta razón, se cuenta con poca información de la marihuana en el país. Ahora, es importante señalar que el cannabis medicinal, desde su legalización, ha servido para que muchos pacientes que sufren de diversas enfermedades encuentren un medicamento natural que pueda aliviar sus síntomas. Sin embargo, ¿qué hay acerca del uso recreativo? ¿Se podría decir que es inofensivo? Los efectos psicoactivos del cannabis varían según la modalidad y dosis de consumo. Desde un estado de somnolencia y tranquilidad hasta alucinaciones visuales y auditivas. Estados de euforia y excitación y sensación de felicidad interior que muchas veces van acompañados de crisis de hilaridad y en algunos casos de estados de depresión. La conducta agresiva también es una opción de conducta, pero es poco frecuente. Su consumo crónico está asociado a un deterioro de la memoria a corto plazo, así como también de la capacidad de concentración. Afecta las funciones cognitivas a distintos niveles, como por ejemplo coordinación motriz básica, ejecución de tareas complejas, toma de decisiones, recordar y controlar emociones y comportamientos. Estas son solo algunas consecuencias del consumo de la marihuana. Cifras confirman que tan solo en el 2020 se atendieron 14.611 casos de adicciones a sustancias adictivas, que si bien es cierto el alcohol ocupa el primer lugar, el consumo de marihuana es la segunda causa más frecuente. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿estamos hablando de algo inofensivo o no? Saque sus propias conclusiones. Quisiéramos plantearnos algunas interrogantes. Primero, preguntarle a nuestra invitada en qué países está ya liberado o por decir, existe total libertad para el consumo de la marihuana, como ya prácticamente o como se hace en el consumo del alcohol, es decir, el uso recreativo, el uso normal del cannabis y de la marihuana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias, buenas noches, ya no sé.
Gracias por la invitación, que tengamos este espacio para poder conversar, como dices, algo tan importante. Quería aclarar que te olvidaste ahí de mencionar que soy directora asociada también de Canahope, que es un consultorio médico. Trabajo con doctores y doctoras especialistas en el sistema endocannabinoide. Soy miembro honoraria de la Sociedad Brasilera de Estudios de Cannabis también. Pertenezco al Cónsul de Pacientes de la IACM, que es uno de los institutos más reconocidos de investigación sobre cannabis. Hay muchos países que poco a poco se están, te mentiría si digo que hay algún país en el mundo en el que esto sea totalmente libre. Se ha ido despenalizando y regulando, que es lo que nos parece que debería suceder en el Perú, despenalizar y regular según su uso, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay se ha legalizado, también, si nos estamos yendo cerca, ¿no? En Colombia para algunos usos, en Brasil para algunos usos, en Holanda, en Portugal, en Alemania, Canadá. Hay muchos países que poco a poco, algunos tienen más, son más abiertos en sus legislaciones, otros países que son más cerrados. Lo bueno de la despenalización, de la regulación, es que se puede educar. Si algo está prohibido, no puedes hablar de esto en voz alta. Entonces, eso es lo que nos pone en peligro a usuarias y a usuarios, ¿no? Entonces, hay esta idea que basta que, o sea, hemos sido criados, ¿no? Un montón de nosotros como que a las drogas diles no, y sabemos que eso no da resultado. Además es ridículo alimentar mitos entre jóvenes que son ahora cada vez más fáciles de desmentir. Hay que educar, sí, pero con la verdad, que es la única manera de minimizar los riesgos, de reducir los daños. Hay que explicarles a adolescentes que su cerebro está en desarrollo, que no deben consumir ciertas sustancias. Hay que darles la información para que entiendan, y si quieren consumir, que se esperen a ser adultas. Y ahí, usando el derecho al uso informado, decidir. Esos miedos a veces que si es que se despenaliza o se legaliza, van a haber más personas consumidoras, es un mito, ya se sabe. Por ejemplo, en Uruguay hay un estudio publicado en la revista científica internacional Journal of Drug Policy y concluye que no hay un aumento en el uso de cannabis de adolescentes tras la legalización. También en California, por ejemplo, que se consume y que está permitida desde los 90, desde el 94 más o menos, no hay un incremento mayor. Entonces, la marihuana ya es, que es lo mismo que cannabis, solamente es otro nombre, y lo que es distinto es el uso que le se da. Entonces, la marihuana, el cannabis, ya es una de las drogas más usadas en el mundo. No de ahora, sino ya es eso. Entonces, lo que nos toca es educar, como les digo, ¿no? Pero educar con la verdad, no con mitos, no alimentando estigmas que no ayudan. No sé si respondí tu pregunta. Claro que sí, muy interesante, Francesca, tu punto de vista, que vas, tu postura principalmente por la despenalización del uso de la marihuana. Doctor Julio Díaz, muy buenos días. Queremos preguntarle si realmente el libre acceso al consumo del cannabis, que es lo mismo que la marihuana, realmente le da mayor acceso a los jóvenes, pero no solamente es el acceso, sino qué consecuencias tenemos o qué motivaciones hay de parte de los jóvenes para engancharse con algo que creemos que de alguna forma trae efectos nocivos para quienes lo puedan consumir, usar. Entonces, quisiéramos saber su punto de vista, doctor Julio. Bien, ante todo soy Julio Díaz, trabajo en adicciones ya 30 años, ¿no? Bien, de los 50 estados en Estados Unidos, en 34 ya está legalizándose de alguna manera la marihuana, ¿no? Está habiendo en algunos estados conflictos, unos dicen está muy bien, otros hasta cambian de barrio porque ya dice, se levantan en las mañanas y dice que el olor entra por las ventanas, entonces hay gente que apoya, que está de acuerdo, otros que no. Hay salas de urgencia en las que siguen llegando jóvenes con efectos de la marihuana, ¿no? Como aquí también en el Perú, ¿no? Bueno, en Estados Unidos está dándose también esa batalla sobre la legalización, ¿no? Ahora, como psicólogo y como una persona que viene trabajando tantos años en esto, hablando más de los conocimientos
que he visto en el campo, porque una cosa es hablar de la marihuana y otra cosa es estar metido donde está y viendo todos los días a las personas que la consumen, ¿no? Ahora, la pregunta decía, ¿qué efecto tenía en el niño, en el adolescente? No sabemos que el encéfalo no está terminado de desarrollar en un preadolescente. Entonces, si un preadolescente consume drogas sin el cerebro bien desarrollado, lógicamente va a tener daños terribles en su vida, terribles en su desarrollo, No va a ser diferente a cuando un adulto lo consuma. Ahora, la marihuana, pues, como todos sabemos ya, y según pruebas caen con los últimos escáneres, ¿no? Un consumidor de marihuana que tiene 3 meses de consumo, llevando su cerebro al escáner, ya se nota el daño. Ahora hablemos de un consumidor que empezó a los 15, 16 y ya tiene 30. ¿Qué estará pasando en su cerebro? Entonces la marihuana tiene efectos a corto plazo, como son dificultades para pensar y resolver problemas. Tiene también ocasiona también problemas a corto plazo con respecto a la memoria, igual que el alcohol. El alcohol también ocasiona palinsestos, o sea, hay momentos en que uno no se acuerda lo que hace. Igual la marihuana también afecta la memoria, entonces un poco utilizando a nuestros jóvenes, dañándolos en el área académica. No es igual, no queda igual, ¿no? Luego tenemos la falta de coordinación, la falta de percepción, una percepción distorsionada, tenemos efectos temporales. Estos son temporales, ¿no? Tenemos aumento del apetito, a lo cual dentro del consumo le dicen la bajada. Después que consumes marihuana, te viene un hambre atroz, que te puedes comer la comida de toda la familia, ¿no? Ese es un efecto momentáneo, ¿no? Luego tenemos las inhibiciones y lo demás. A largo plazo tenemos cambios en el cerebro, volvemos a hablar de la memoria, daños bien marcados en la memoria, en la atención, todo adicto a marihuana tiene problemas con depresión, problemas de atención y de ansiedad, depresión y atención. ¿Ok? Luego tienen problemas con la fertilidad, sabemos que los espermatozoides salen un poco más débiles y entonces puede ocasionar bebés con problemas, ¿no? En el caso de las mujeres, la ovulación se retarda, ¿no? Hay problemas también en la respiración en sí, en los pulmones, puede haber tos crónica, ¿sí? Hay problemas en el sistema inmunológico, menos defensas, problemas como hemos visto ya, si yo soy esquizofrénico y consumo marihuana, la marihuana va a empeorar mi esquizofrenia. ¿Sí? Si yo tengo trastorno bipolar y consumo marihuana, también voy a empeorar. ¿Entienden? Esto es diciéndolo de una manera un poco rápida, ¿no? No sé si aquí tengo otra intervención para poder terminar la otra parte, ¿no? Bueno, eso es todo lo que puedo explicarle más o menos en base al tiempo en que estoy dentro de esta problemática, viendo sufrir a mamá, a papá, abuelitos y al mismo individuo que consume la marihuana. O sea, esto no me lo contaron, esto no lo leí en un libro, esto no lo recibí en un seminario, esto yo lo vi. Pero quizás, ahora sí puedo opinar acá un poquito. Quizás muchas gracias, doctor, por su interesante aporte, pero quisiera yo darle la oportunidad a Dulio, más que nosotros que somos, digamos, que tenemos alguna postura, investigación, tanto de la parte de la despenalización del uso de la marihuana y tanto de la parte médica, que es los efectos y las consecuencias que sucede tanto en el aspecto psicológico, pero también en la parte neurofuncional del ser humano, del joven que hace uso de la marihuana. Yo quisiera escuchar a Dulio. Dulio, ¿qué tan cierto es esto de decir que lo pruebo una vez y yo lo puedo controlar? ¿O qué tan cierto es de decir que la marihuana, el consumo de marihuana puede ser el inicio o el abrir una puerta a un mundo de adicciones de difícil retorno? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Compártenos para nosotros tener mayor entendimiento y decirles a quienes nos están escuchando
¿Qué mitos hay detrás de todo este tema de la marihuana? Que unos tienen una postura de que es inocua, es inofensiva, que no tiene consecuencias, o realmente qué es lo que pasa detrás con la persona. Muchas gracias, Duilio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, mi nombre es Duilio Vázquez, tengo 51 años de edad. Y con respecto a la parte del estudio que se hace con respecto a la parte de cannabis o marihuana a efectos de laboratorio o para efectos medicinales, pues no lo voy a discutir porque hay una serie de drogas que también se han usado para tales efectos, ¿no? Cuando hablan de la parte recreativa y de la parte de información para los adolescentes y jóvenes y que ellos después de adultos van a decidir si lo consumen o no lo consumen, pues la probabilidad es que lo consuman desde de adolescentes, ¿no? Yo vengo de esa época de donde decían en Perú, dile a la droga, dile no. Soy el hijo mayor de una familia, bueno, disfuncional, ¿ok? Con primeros puestos en el colegio, con un alto coeficiente intelectual. Y tuve pues la oportunidad también de escuchar estos mitos con respecto a no consumas drogas, que las drogas aquí, que las drogas allá. Sin embargo, se me decía de que podía consumir alcohol, ¿no? Pero llegó el momento en que pues ya el aspecto social y todo eso en la universidad, perdón, en el colegio, tuve acceso a consumir marihuana. De que es una sustancia adictiva, es una sustancia adictiva, ¿ok? Como recreativo. Es adictiva ya porque con el tiempo hay procesos que me llegan a tener un momento en que voy a ser adicto crónico. Primero viene la etapa social, después viene la etapa de dependencia, hasta que se llega a la etapa crónica. Yo lo he vivido en carne propia, ya, porque he venido consumiendo marihuana desde los 11, 12 años de edad. ¿Okay? Sí fugaba, estoy hablando de mi experiencia como consumidor, fugaba de la realidad para vivir mi fantasía, porque había muchas situaciones en la familia que eran inmanejables. Entonces yo no estaba preparado para eso. Que la información con respecto a las drogas, de repente ahora por las redes o por la gran cantidad de medios de comunicación que hay para que los adolescentes sepan en qué consiste el cannabis y la marihuana y todo eso, pues, yo creo de que si de alguna manera se va a despenalizar y todo eso, se va a despenalizar todo esto y va a haber una serie de medidas y todo eso, pues me gustaría que también los gobiernos o hubieran ONGs que implementaran más centros de rehabilitación, porque van a haber más adictos. Yo vengo trabajando en estos 17 años, no tengo el tiempo de acá, de doctor Julio Díaz Aparicio, pero como consejero en adicciones y como restaurado, vengo trabajando esa cantidad de tiempo, ya, no he vuelto a fumar marihuana, ya, ni mis hijos tampoco lo van a fumar y lo van a consumir. Están muy bien informados con respecto a la marihuana y al cannabis, ya, y el daño que puede ocasionar cuando se consume de manera, como le dicen, recreativa, o quieren consumirlo para quitar el estrés o la ansiedad, o porque pues están muy estresados, o porque están muy molestos, o porque quieren simplemente pasarla bien, ¿ok? Entonces, deberían haber, ¿no? Si van a despenalizar todo eso y deberían haber más centros, ya sabemos que acá en el Perú que no hay el apoyo para eso. Pero esa información científica o esa información, pues no sé cómo me gustaría dársela pues todos los días a aquellos padres de familia que llevan sufriendo con sus hijos adolescentes, ¿ya? Y con hijos grandes también, ¿ya? Mayores, por el consumo excesivo. Yo he sido un consumidor de marihuana crónico, ¿okay? Entonces, hace un momento escuché al doctor decir pues que no lo había estudiado, lo había vivido. Y el consumo de marihuana, en mi caso, a tan temprana edad, me llevó después con los años a que se me abrieran otras puertas, ¿no? En el tema de las adicciones, como el consumo de cocaína, como el consumo de alcohol, y una adicción sexual que de pronto estalló. Entonces me abrieron a un mundo en el que, a pesar de haber ingresado a 2 universidades,
ya a una particular, a una nacional, siendo un muy buen trabajador, siendo un muy buen estudiante, el consumo de la marihuana, que fueron cerca de casi de 10 años consecutivos, ¿okay? Me llevó pues a llegar al estado de adicción crónica, ¿ya? Donde no podía y no sabía dejar o podía dejar de vivir sin consumir marihuana. Posteriormente a eso, como vivía en un mundo alucinado, vivía solamente alucinando todo el día, porque me lleva a eso, ¿no? A tener pensamientos de pánico, de persecución y una serie de cosas, ¿no? Pues pasé a consumir otras sustancias para tratar de reemplazar los efectos nocivos de la marihuana, ¿no? O sea, no quería sentir ya los efectos porque no podía vivir, ¿no? Y ya casado. Entonces pasé a consumir cocaína, pasé a consumir mucho más alcohol, ¿no? Y pues, como les comenté, pues una adicción sexual completamente, ¿no? Crónica también, ¿no? Discutir o no, o sí o ya, yo solamente veo los efectos en la familia. Si eso va a resolver, bueno, yo no creo que lo resuelva. No se ha resuelto, yo vengo consumiendo desde los 12 años, 13 años marihuana, hasta consumí hasta los 33, donde encontré un programa de restauración y rehabilitación para adictos, que es Sion Perú, internacional, ¿no? Y pues la institución tiene más de 20 años trabajando y con muy buenos resultados, ¿no? Pues es un programa estructurado que nos lleva a nosotros a entender y a tener otro estilo de vida, ¿no? Tengo mi familia, recuperé a mi esposa, recuperé a mis hijos, soy un profesional de la salud, estoy terminando una carrera con respecto a lo que es salud y a otras cosas, y me dedico, pues, soy feliz, estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, sirvo en la institución, trabajo en otros lugares, pero volver a hacer o recuperar de repente toda la parte cognitiva, toda la parte con respecto al razonamiento, todo el aspecto, me ha costado mucho tiempo. Y hay cosas que son irreversibles. Con el consumo disque recreativo, no estoy hablando de la parte medicinal y de laboratorio, que lo dejamos ahí porque, como le digo, hay muchas drogas que se usan para beneficio de la salud, pero en la parte recreativa o como consumo pues recreacional o como algo así, y darle la libertad al muchacho cuando ya acá en este sistema, en nuestro país, hay una completa ignorancia con respecto al tema, pues ahora mismo en la mañana, increíble, un poquito para no extenderme mucho, ahora en la mañana un padre de familia que lo conozco de hace muchos años atrás y que también llegó a consumir conmigo marihuana, pero él me decía, yo lo voy a controlar, y yo también. Yo no llegué a controlar nada, por más informes que me daba del cannabis en esa época a través de enciclopedias y libros y todo, lo único que decía es que era alucinógeno, ¿no? Y que eso me llevaba a mí a alucinar y me llevaba a salir y me desestresarme y todo eso. Si era medicinal o no era medicinal en ese momento, a mí y a los veintitantos que consumíamos no nos interesaba. Solamente nos interesaba consumir para salir de nuestra realidad, fugar de nuestra realidad y vivir un mundo de fantasía. Eso es lo esencial en el tema del consumo de drogas, pues de forma recreativa, dice entre comillas, ¿no? Y entonces este padre pues dejó de consumir, ¿no? De repente habrá tenido otras, la cuestión que viene ahora con su problema, con su hijo de 19 años, un estudiante de la Católica, ¿ok? Pues donde su vida está completamente ingobernable. 19 años, ¿ya? Y pues yo respeto a muchos los profesionales de la salud, ¿ya? Hay, pero él me comenta, pues lógicamente sin nombre y nada, que viene del psicólogo, y el psicólogo le ha dicho que es algo de lo más normal, que él puede seguir consumiendo porque él tiene colegas que consumen. Entonces, eso ha sido hoy día hace 2 horas, hace 2 horas. Entonces él me dice, Duilio, es inconcebible que un profesional le diga eso a mi hijo cuando yo veo que mi hijo está consumiendo todos los días, y hasta los estudios están abandonados con esto de que es virtual. Le hemos dicho, él le dice que es normal, en su cuarto está encerrado con el laptop, fumando marihuana todo el día, 19 años, y yo lo único que le digo, pues acude y me dice que quiere estar, que quiere ayuda, que si es cuestión de internarlo, que por favor quiere salvar la vida de su hijo. Así como él, son todos los días, las 24 horas del día, porque mi teléfono está prendido las 24 horas, y estoy recibiendo llamadas. Si esto, la despenalizar, ¿no? De quitar, de castigar esto
y de agarrar y de decirle, pues, informar más y de que intentar que va a ser un medio para que haya menos consumidores, pues la verdad que yo no quisiera, ¿no?, que mis nietos y nadie después sean conejillos de indias, ¿no? Y que en algún momento lo consuman, ¿ya? Y estalle la adicción, ¿no? Eso de que no, de que hay edades y todo eso, no, yo lo he vivido, yo he visto, he convivido con, he estado internado, ¿ya? Pasé un programa de internamiento, he convivido con internos de todas las edades. Mientras yo tenía 33, había un adicto de 14, de 15, 18, ¿no? Y he tenido muchos años trabajando en esto, ¿no? Esas explicaciones no creo que se las pueda dar a las familias que llegan sufriendo. Francesca, los jóvenes en el Perú, la educación en el Perú está preparada, tenemos la suficiente madurez como sociedad y tanto desde el aspecto gubernamental y todo el sistema educativo y toda la realidad de nuestro país está preparado de repente para una ley de libre consumo, de despenalización de la marihuana. Gracias por poder hablar. Mira, la verdad que es muy duro para mí siempre escuchar a veces estos argumentos y estas cosas que se dicen, porque se repite desde hace muchísimos años cosas que son mentira. Entonces, a mí, de verdad, ha llegado un punto en mi vida, a mis 42 años, madre de 3, abuela de un nieto, que escuchar todos estos miedos que se meten, de verdad me parece irresponsable. Me parece que termina generando una cosa totalmente distinta a lo que supuestamente se busca, que es alejar a nuestros adolescentes. Entonces, primero, quiero dejar claro que no estamos diciendo que si libere y que cualquier persona puede usar y que vamos todos a fumar, a fumaderos como de opio, de cannabis. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es algo serio, que se despenalice y que se regule según sus usos. Hay distintos usos. El uso medicinal, que creo que acá no vamos a discutirlo, y creo que en general estamos más o menos de acuerdo, y si no, también tenemos muchísimas experiencias y puedo hablar no solo de lo que todos los días llegan pacientes a consultorio y todos los días personas me escriben, también a mi WhatsApp, que también está 24/7 prendido, en Cannabis Gotas de Esperanza, sino que también soy paciente y soy usuaria. Soy una paciente con una enfermedad con muchísimas complicaciones en mi sistema inmune, entonces no me malogra el sistema inmune, al contrario, y también soy una persona que ha tenido depresión, he tenido tratamiento psiquiátrico por ansiedad, por depresión. Todas esas pastillas que yo tomaba, que llegaron a ser 32 pastillas en un momento, ahora no las uso y solamente uso cannabis en su forma medicinal. Pero a la hora de decir cannabis en su uso medicinal, es la misma marihuana, no es una distinta, es la misma que usa la persona que es recreativa. Cuando dicen recreativa, en realidad yo trato de no decir recreativa, digo uso adulto, porque lo que tiene que quedar claro es que eso pertenece al ámbito del uso adulto. Igual que puedes escoger tomarte una cerveza 10, 20, tú deberías poder escoger si le quieres fumar un cigarrillo de marihuana. Entonces también esta data que han estado dando sobre el deterioro cognitivo y tal, hay que tener claro, porque se repite mucho eso, es adictiva. Se sabe que no, que su nivel de adicción es muy bajo. Está en el puesto 7, después de 6 otras sustancias, que entre ellas muchísimas legales. Entonces es muy bajo. Eso no significa que no haya uso problemático. Por supuesto que hay uso problemático. Y tiene que ver, como ha dicho Dulio, generalmente con adolescentes que empiezan su uso desde temprana edad. Por ejemplo, te voy a citar el dato según el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud en farmacodependencia, publicado en 2018, y dice que una modesta proporción de personas que comienzan a consumir cannabis en la adolescencia y consumen la droga durante décadas muestran reducciones en el coeficiente intelectual, una reducción de 38 puntos en aquellos que comenzaron a los 13 y habían consumido a los 38. Sin embargo, aquellos que habían comenzado a consumir cannabis a la edad adulta temprana y habían estado en abstinencia durante un año, no mostraron ninguna reducción en el coeficiente intelectual, lo que sugiere una falta de efectos residuales. Y podría citarles muchísimas, y no solo citarles, y me da risa porque ahí sí es como, no, eso no importa, los estudios científicos, cuando en eso nos basamos y nos basamos la medicina que hoy nos rige, y en general, si las cosas estarían prohibidas por el daño que hacen, el alcohol estaría prohibido, el cigarrillo estaría prohibido, el azúcar estaría prohibido y muchísimas sustancias más. Entonces, la prohibición de la cannabis también tiene que quedar claro que no tiene nada que ver con estudios científicos que se hayan hecho en la época y que digan que era lo peligroso que nos están diciendo que es.
Insisto, eso no significa que sea una sustancia inocua. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay edades en las que es más seguro o menos inseguro consumirla, pero que no nos pueden decir como argumento que genera ese tipo de adicciones cuando no es verdad, comprobado científicamente concluyente en esas cosas, que no genera esa adicción. Que esto no significa, por eso, adolescentes que la pueden usar en población vulnerable, como son los adolescentes, podría generar, y tiene que ver más con las sustancias. También es mentira que es una puerta de entrada para las drogas. Lo que es la puerta de entrada es la persona que te vende, pero no es el síndrome de abstinencia, también es bajísimo. Entonces, hay muchas cosas que se dicen, se usa en medicina para la mujer, para el sistema, para las endometriosis, para los partos se usaba, para náuseas en Israel. Ahorita hay un estudio de más de 2.000 pacientes en usuarias cuando tienen náuseas. Entonces, si es para el uso medicinal, es muy simple. Tiene que ir un doctor o una doctora. No te tienes que automedicar, eso sí. Porque sí, como dijo el doctor, muy bien, si es que una persona tiene predisposición a ser esquizofrénica, puede desatar una psicosis, por supuesto, igual que el alcohol, igual que un efecto traumático, igual que distintas cosas. Hay que tener cuidado, si es que es para el uso medicinal, si es que tienes algún trastorno psiquiátrico, si eres bipolar, si es que tienes depresión, lo que sea, también, por supuesto, para cualquier uso, en realidad, si tienes cáncer, si tienes fibromialgia, lo que sea, si es para uso médico, a un doctor o una doctora para que te lo recete, porque ahí es la única manera de minimizar los riesgos, de saber exactamente dosificar y tal. Entonces, ese es un lado. Y el uso adulto, le tienes que hablar, porque si tú le dices a una joven o a un joven lo que nos dijeron y que no ha resultado, como podemos ver, entonces eso a mí me da un poco de gracia, que hay que poner más centros de rehabilitación. Mentira, hay que invertir en educar más bien a la gente, educar y hacerle que entiende, porque si tú le dices a un chico o una chica, no, si tú consumes marihuana te vas a volver loquito y te vas a entregar, y ve que la mayor, porque es una de las drogas, como te digo, más usadas del mundo, no anda así por las calles, entonces empiezas a cuestionar y decir, uy, de repente lo que me está diciendo mi papá, mi mamá, mi profesora, no es tan cierto. ¿Qué tal si...? No, entonces tienes que decirle, claro, es porque su cerebro no ha desarrollado. Hay un riesgo, no significa que a todas las personas le va a pasar, pero igual que no deberías consumir alcohol. Y yo no veo la gente haciendo la campaña por el alcohol así, de esta manera. Se les vende alcohol, está en una bodega, puedes ir a comprar y menores de edad lo compran. En reuniones está socialmente aceptado. Ay, le doy un traguito a mi hijo, una chela a los 15, a los 16, a los 17, está normal, socialmente aceptado. Entonces hay una doble moral muy fuerte que más bien no permite educar y justamente no puede haber la reducción de daños que queremos que haya. Se tiene que prevenir, se tiene que hablar claramente, mostrarles diapositivas de cómo es un cerebro adolescente que no ha terminado de desarrollar. En fin, hay que hablar claramente y seriamente, justamente porque lo que me interesa es proteger a las poblaciones que son más vulnerables, que son las menores. Francesca, muy importante lo que tú mencionas, y de eso se trata justamente estos espacios, de abordar los temas con la seriedad que merece y descubriendo todas las aristas de verdad que hay en este tema tan controversial, que por sí es un tema controversial, pero también nos lleva a la reflexión si quienes promueven la legalización o la despenalización del uso de la marihuana, que es lo mismo que el cannabis, si en una sociedad como la nuestra, en un país donde está tan quebrado los valores, donde el sistema educativo prácticamente está en ruinas, no solamente por la infraestructura educativa, sino por todo lo que implica el sistema educativo. Prácticamente los jóvenes y los niños en el Perú, no es un secreto que están a la deriva. En esa circunstancia, en la realidad actual en el que estamos atravesando como país, y siendo los jóvenes, los niños y los adolescentes quienes están más propensos al uso de la marihuana, no es de repente más un sector más vulnerable, o no lo hace más, digamos, más difícil, más riesgoso para que el uso de la marihuana, el consumo de la marihuana sea de mayor acceso a los jóvenes. Y de por sí, tú tienes un planteamiento, que el cannabis no es, digamos, no tiene
efectos o no hace daños en No, el yo no estoy sistema. diciendo eso, me preocupa si has entendido eso. Yo he dicho que la Organización Mundial de la Salud, no yo, la Organización Mundial de la Salud ha hecho unos estudios serios al respecto, porque cuando se prohibió no hicieron estudios científicos. Entonces en el 2014... ¿Hace daño o no hace daño en el sistema funcional y en el sistema psicológico del usuario de Depende la más de la marihuana? usuaria que la sustancia, no porque la sustancia en sí misma. Como te digo, solo el 6-9% se NIDA, que es el único ente serio y que está autorizado para hablar sobre eso, dice que el 6 y 9% de personas generan adicción. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se habla. No es lo que Francesca Brivio está diciendo, no, es lo que la Organización Mundial de la Salud está diciendo. Todas las cosas que le estoy diciendo no es que yo las estoy diciendo, les estoy diciendo los estudios concluyentes. Entonces, a tu pregunta es que la droga de marihuana, en la versión del uso recreativo, como le llaman ustedes, que debería ser uso adulto, no ha parado. Y en los países, como en Portugal o como en Holanda, que no es como, oh, ahora todo el mundo se empieza a drogar más. No, no funciona así. Y está también estudiado seriamente. Por eso me podrían mostrar estudios, pero que tienen menor rango, que no tienen esas cosas concluyentes. Entonces, los estudios que yo estoy mencionando son los estudios con mayor jerarquía. Y creo que acá el doctor Julio debe saber que existen jerarquías, obviamente, en los estudios. Entonces, las cosas que les estoy diciendo vienen... Insisto, eso no quiere decir que se tiene que dar libremente, se tiene que decir que si el Estado interviene, puedes regular. Ahorita estamos expuestos ¿a qué? Al dealer, al de la calle, al que te vende lo que sea, que no sabes ni siquiera qué estás consumiendo. Entonces, justamente... en este momento estaríamos preparados para una ley de la despenalización de la marihuana como Creo país. que es un debate muy amplio y que va a demorar. Mi urgencia es el uso médico, porque tiene una cosa de salud que yo estoy enferma hoy, la paciente que convulsiona hoy y tal. Entonces creo que el otro es un debate importante, porque es importante hablar sobre las libertades personales, sobre salud pública, y es importante hablar sobre esas cosas. Creo que aún va a demorar, sí, porque lamentablemente todavía hay una parte de la población que no está preparada para tener este debate, pero creo que eso va a pasar de todas maneras, les guste o no les guste, quieran o no. Eso, entonces hay que estar preparados y hay que hacerlo de la mejor manera y, como te digo, tratando de minimizar todos los riesgos. Hay que hablar más de las personas más que de las sustancias. Generalmente los problemas vienen con la persona más que una sustancia, sobre todo, como te digo, en el caso de la cannabis, que genera entre un 6 y 9% según el NIDA, que es el Instituto Nacional, el National Institute of Drugs, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, ¿no? Entonces, esta información, como te digo, todo lo que te estoy diciendo no es que yo me desperté hoy y se me ocurrió decirle, sino son cosas... No hemos dicho eso de ninguna forma. Doctor Julio, ¿cómo han ido los números en los últimos años en nuestro país? ¿Ha habido una reducción, un aumento? ¿Hemos estado más propensos? ¿Cómo está la estadística respecto a los jóvenes y adolescentes que se enganchan con el consumo de la marihuana? Bien. Por los años 96, más o menos, 95, veíamos en los programas de rehabilitación chicos que llegaban con problemas de marihuana, ¿no? Se les consideraba que no tenían un síndrome de abstinencia muy fuerte, ¿no? Que hasta algunos de ellos decían de que no era un problema, ¿no? Pero conforme han ido pasando los años, y como dijo Duilio, la marihuana es una puerta hacia las demás drogas. Hoy en día en los programas de rehabilitación casi ya no encontramos jóvenes que consuman marihuana sola. Ya no hay casi. Ahora consumen, y le voy a mencionar rápidamente algunas combinaciones que ellos hacen, consumen turco. ¿Qué es un turco? Cocaína más marihuana más PVC y más nicotina. Es el turco. Ya no está la marihuana sola. La que abrió la puerta fue la marihuana, para que hicieran el turco. Luego consumen el trixto, que es PVC más marihuana más cocaína. Luego tienen el mixto, que es PVC más marihuana. Luego tienen el bembo, cocaína más marihuana. Tienen ahora último ya el crack,
más marihuana al que llaman dulce. Al que llaman dulce. Luego tienen el Happy Brownie, que lo venden en torta. Entonces, hay té de marihuana, leche de marihuana y todo ello. Como vemos, ya no encontramos, en el programa de rehabilitación, ya no encontramos una persona como si un marihuanero puro. No hay. Todos están combinados y por ende tienen más daños en su personalidad. Una personalidad muy deteriorada. Como decía la doctora o la señorita, debemos enfocarnos en la persona, ¿no? No solamente en las sustancias. Justamente las personas que tienen más problemas en su personalidad como resultado de familias disfuncionales son los que se enganchan más. Se enganchan más en todas estas combinaciones, ¿no? Ahora, un niño necesita la imaginación para poder desarrollar. Por ejemplo, va un niño a la playa, tiene arena, hace su castillo, su tractorcito, ¿no? Y está bien bonito ahí. En el momento que la marea baja, él escucha la voz de mamá que le dice, hijo, ya, vamos a la casa, vamos a la casa. Él sabe de que tiene que bañarse y sacarse la arena del cuerpo. Sabe salir de la fantasía para ir a la realidad. La diferencia del adicto es que con la marihuana, que es un alucinógeno, se va a una fantasía, pero no quiere volver. Se quiere quedar en esa fantasía y a más años en esa fantasía, su realidad se va haciendo más pedazos, a pedazos. Cuando quiere regresar a la fantasía, ya lo dejó la esposa, ya dejó de estudiar, se quedó en tercero de primaria, segundo de primaria, ya lo botaron de la casa, en fin, una destrucción total, una droga recreativa. Yo quisiera cerrar solamente con esto. Yo no quiero discutir con nadie, yo solamente expreso lo que sé. ¿Una sustancia recreativa o una sustancia hedonista? ¿O estamos aprendiendo a calmar nuestros dolores con placer? ¿Me duele acá? Placer. La marihuana que me puse placer. Y todo lo queremos cambiar con placer. La marihuana es un tipo de adicción simplemente. La comida también causa placer. Los gastos compulsivos también causan placer. El sexo también causa placer. Por eso es recreativo para mí, no va. Bien, entonces, también estoy de acuerdo con la señorita que hay que educar. Hay que educar a un pueblo que está muy enfermo, que quizás no esté preparado para que le den una libertad. Habría que pensarlo. Me temblaría la mano para poder firmar un orden así. Hay que educar, sí, pero hay que educar bien. Hay que educar bien. Y no basado en casos aislados. No basados en casos aislados, sino viendo las muestras. Bien, hasta ahí creo que voy a expresar lo que pienso. Estoy muy contento de escuchar, la verdad he aprendido mucho de la señorita, he aprendido mucho también de mi querido Dulio. Julio. Muchas gracias. Estimado Dulio, quisiéramos, desde tu experiencia, ¿qué tienes que decirle a quienes de repente, por alguna razón, creen que, ¿por qué no una vez? Y si esto tiene consecuencias negativas o simplemente es algo recreativo, como muchos lo mencionan, como el alcohol, etcétera. ¿Qué nos podrías decir desde tu experiencia? Solo para aclarar el tema del tema de que es medicinal, el tema de trabajarlo como laboratorio, yo creo que no hay ningún problema. Admiro y también son testimonios fuertes las personas que se están recuperando con este tipo de, con la marihuana, con el cannabis, ¿no? Procesado en laboratorios y como tiene que ser, ¿no? Con respecto a nivel de educación, pues sí, es un tema a largo plazo, creo. Perú en este momento no está preparado a nivel educacional como debería implementarse, sí, programas y no sé, la manera de que adecuadamente y bien, como han compartido el doctor Julio Díaz y la señorita Francesca, hacerlo bien, ¿no? Ahora, pues desde mi plano, en la experiencia, como me comenta, acá en Lima Norte nomás, y he conocido en Lima Sur y en Lima Este, pero en Lima Norte tengo trabajando muchos años y pues, por manzanas no sé cuántas familias habrán, pero la familia no está preparada. Más allá de la educación,
es un factor de familia, ¿no? Y la familia, hay familias en su mayoría que es inayudable, que no podrían llegar a ese niño para informarle, como dice la señorita Francesca, de todo el panorama con respecto a las drogas, porque estamos viviendo en una sociedad con falta de salud mental, con familias destruidas en valores, en todas las áreas de su vida, familias que ya llegan a un punto en que no se les puede ayudar. Y entonces yo creo que es un proyecto a largo plazo, muy largo plazo. El Perú en este momento está afanado en otras cosas, ya lo sabemos, ¿ya? Pero pues que se puede hacer, si, poner un granito de arena, si yo, mi granito de arena, ¿ya? Y es por experiencia, es enseñarles a ellos de que más allá de que sea medicinal y que no, porque es un mecanismo de defensa. Cuando yo veo un adicto de 12, 13, 14 años, que los he visto adictos a marihuana, ¿ya? Explicarles que es un factor medicinal y que no, y que aquí y que allá, ellos, el adicto lo primero que desarrolla son mecanismos de defensa. El ser humano también, ¿ah? Pero en sí el adicto, ¿ya? Lo primero que desarrolla son sus mecanismos de defensa, de negación, de proyección y de racionalización. Niegan su estado de consumo o lo proyectan porque vienen de hogares casualmente disfuncionales, con padres violentos, separados, divorciados y todo esto, ¿ya? O lo racionalizan, sí consumo, pero poquito, un tronchito todos los días, porque está libre, pues, porque ahí se ve la parte educacional, porque es libre, porque se puede consumir. Ahora yo paso por una cuadra y me cruzo con casi 5 o 6 fumadores de marihuana que lo están fumando delante mío, con la manzana, con la pipa, con lo de esto, y antes cruzarme con ellos, pues era muy, muy poco, había cierta vergüenza, o había cierto, esos, ¿no? Lo que dicen mitos y todo eso, pero bueno, siquiera, pero ahora no. Por eso la parte educacional yo creo que va, pero es un proyecto a largo plazo. Mientras tanto, la familia, que es el ente de donde sale todo esto, ya es un trabajo también que también lleva a largo plazo, las familias, ¿no? Y pues eso, que sí se puede, para los que están en estado crónico, para los que han llegado con mentiras, engaños, o qué sé yo, todo lo que se puede llegar, ¿no? A través de huir de su realidad para vivir un mundo en fantasía, esperando que las cosas van a salir de otra forma, como consumo, como fumándose, como de manera recreativa, ¿ya? Tiene un daño, no, hay daños irreversibles, ¿no? Hay daños irreversibles, para algunos habrá sido reversible, no sé, pero conozco de muchos testimonios de personas que han sido libres de la adicción de la marihuana, como cuando la han consumido de manera recreativa, como lo están llamando, ¿no? Recreativa, o por fugar, ¿no? Encontraron en la droga por desconocimiento, por lo que se le quiera llamar, fugar, y en esa fuga, ¿ya? Muchos encontraron la muerte. He visto hombres que han muerto, ¿ya? Por la adicción, muchos, como acá mi director de la fundación, doctor Julio Díaz. Muchísimas gracias, Francesca, te agradezco por la predisposición, muchas gracias al doctor Julio Díaz, que desde el punto de vista psicológico y médico nos ha dado también su punto de vista, y Dulio, muchísimas gracias, porque lo más valioso es compartir la vida propia. Qué mejor explicación que eso, qué mejor testimonio que eso. Creo que en algo hemos coincidido, primero que la información y la educación son los elementos básicos para finalmente quien decida dar un paso adelante por el consumo, ya sea recreativo o el consumo en general de la marihuana, tenga más elementos de juicio, de saber cuáles son las consecuencias psicológicas, de saber qué pasa en el aspecto neurobiológico, en la parte fisiológica del cerebro. Y también nos llama a una reflexión mayor: cómo estamos como sociedad, cómo estamos como Estado, como nación, en la parte de la infraestructura educativa de nuestro país. Si nuestros jóvenes, vayamos a decir, al rincón de nuestro país donde no tienen recursos para poder acudir a centros donde puedan tratar sus adicciones. ¿Qué sucede con esos jóvenes donde no tienen recursos, además,
para reencaminarse o si decidieran dejar las drogas para poder llevar un tratamiento. También nos lleva a la reflexión qué sucede con la familia de un adicto a la marihuana, qué sucede en el entorno, qué sucede con su aspecto personal y espiritual. Nos llama, creo, a muchísimas preguntas, pero finalmente lo que queremos es que tengamos una sociedad, jóvenes más preparados, jóvenes con valores, con capacidad de decisión, más informados, más educados, y eso es lo que finalmente nos motiva a hacer estos espacios de conversación y que finalmente le mostremos a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias de adentrarse a un camino del consumo de la marihuana y si esto realmente puede abrir a una puerta de mayor vulnerabilidad, de mayor consumo de otras sustancias y que al final muchas veces terminan pues con la muerte o son irreversibles o son difíciles ya de superar. Muchísimas gracias, estaremos ojalá Dios mediante nuevamente reuniéndonos y para recoger también muchos testimonios, muchos puntos de vista, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista ideológico, político, social, educativo, desde todos los aspectos con el único fin de poder contribuir a que nuestra población se informe más y tome las mejores decisiones para sí mismo y, por qué no, para su familia y para el país. Muchísimas gracias por compartir esta linda tarde con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Es un privilegio. Gracias. Hasta luego, ¿no? Gracias por escuchar. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Francesca. Muchas gracias, doctor Julio. Muchas gracias, Julio, por compartir tu valiosísimo testimonio. No, estoy para darle el servicio a la comunidad, de eso se trata, ¿no? El ser profesional es darle el servicio a la comunidad. Gracias, más bien. Así es. Gracias. Muy amable. Hasta una nueva oportunidad. Cuando guste. Muchísimas gracias. Un gustazo. Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición tocando un tema tan importante que puede ser desde el punto de vista ideológico, político, académico, médico, el uso recreativo del cannabis o la marihuana. Nuestro objetivo, nuestra intención, nuestra motivación es darte a conocer todos los puntos de vista para que seas tú finalmente quien tome con toda la libertad la mejor decisión para ti, para tu familia y, por qué no decir, para la sociedad. Nuestra motivación es que rescatemos los valores que se vienen perdiendo en nuestra sociedad y más que todo en nuestro país, en una coyuntura electoral donde además tenemos que hacer un espíritu crítico para tomar las mejores decisiones para nuestro país. Rescatemos los valores. Muchas gracias. Nos vemos en una nueva edición.